¡Hola a todos! Somos estudiantes de la Universidad del Quindío de primer semestre de Contaduría Pública y queremos invitarlos a que nos acompañen por este recorrido sobre el libro Economía en Colores. ¡Acompáñanos! En el libro Economía de Colores vamos a encontrar una nueva comprensión hacia la economía. De aquí que hagamos parte de una aventura en colores, en la cual el autor nos demostrará que no es aquella ciencia aburrida a la cual estamos acostumbrados a escuchar y leer. Ahora que los invitemos a ustedes a ser parte del libro Economía en Colores. Javier Salay Martín es un economista de Cataluña, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y con doctorado en la Universidad de Harvard. Desde 1996 es profesor catedrático de la Columbia University en el área de Economía y profesor visitante de la Universidad Pompeu Fabra. En el capítulo 1 podemos experimentar la parte en la cual nos preguntamos ¿quién sería el hombre más rico de todos los tiempos? Sin duda alguna, muchas de nuestras respuestas apuntan a ser erróneas, pero hoy te lo vamos a contar. El hombre más rico de todos los tiempos es conocido como Mansa Musa de Malí, año 1324, heredero de las minas de oro de Huangara, poseedoras de la mitad de oro en todo el mundo. A través de esto podemos considerar la siguiente interrogante: ¿por qué nosotros, los ciudadanos de ahora, somos más ricos que el más rico? Esto surge gracias a la revolución cognitiva, generando así la idea del intercambio, donde se dio la especialización del trabajo y la mejora de productividad, dando aparición a la red global, en la cual se dio, por ejemplo, la ruta de la seda, que fue una red intercontinental. Finalmente se le da pie a las instituciones, las cuales jugaban un papel muy importante, pues estas eran las que producían incentivos y daban pie a la economía. Un incentivo es una gratificación económica que se le da a una persona, ya sea por una acción realizada o, en este caso, por ejemplo, por su trabajo. Entonces, ¿de qué se trata la riqueza de un país o de una nación? La riqueza de un país o una nación es su Producto Interno Bruto, es decir, la cantidad de bienes y servicios que son ofrecidos en un país durante un año. Los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos con el fin de satisfacer las necesidades y deseos de las personas. En conclusión, la economía se entrelaza con diferentes aspectos de nuestra existencia, en las cuales se dieron grandes organizaciones sociales, siendo esto un avance milagroso para finalmente terminar acabando siendo más rico que el más rico. El capítulo 2 nos habla de la economía de las ideas. En la historia del conocimiento, las ideas más importantes fueron la de dominar el juego, caminar, la imprenta y la escritura, dándose en nuestro cerebro un desarrollo cognitivo. Para comprender mejor este mundo es importante entender que para producir cualquier cosa necesitamos el capital humano y el capital físico, además de un tercer factor, el cual es el conocimiento, que son las ideas. Por ejemplo, en la producción de una galleta alguien tuvo que tener la idea de la galleta y de su producción. Por ende, para la producción de una galleta o cualquier otro alimento es importante la suma de miles de ideas acumuladas a lo largo de la historia. El valor de las ideas radica en su utilidad. Una de las características es que son no rivales, es decir, pueden ser utilizadas por muchas personas simultáneamente. Además, las ideas se edifican unas sobre otras. El comercio, además de permitir el intercambio no solo de productos, sino de ideas, permite que las ganancias de la productividad y las riquezas de las naciones aumenten de modo exponencial debido a la conectividad. Por ello, hay países ricos porque intercambian ideas y las utilizan eficientemente, y hay países pobres debido a factores como el ludismo. El ludismo promueve el rechazo de las máquinas y la automatización. Y esto por otras patentes. Patentes es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención. En conclusión, las ideas pueden ser punto clave en el crecimiento de la economía, pero es preciso que haya un entorno institucional que dé los incentivos para que la gente las utilice de modo eficiente. Realmente nadie sabe hacer el proceso de una galleta o de un producto, pero entre todos sí lo podemos hacer, ya que cada uno de nosotros sabe hacer una pequeña parte de lo que producimos. Este tercer capítulo nos empieza hablando de la competitividad, que nos dice que para ser competitivos no solamente debemos bajar nuestros precios, sino que debemos invertir mejor en la calidad para que los consumidores vengan a nosotros. Y en realidad eso es lo único, crear productos diferentes a los que ya existen. Para esto existe la innovación, innovar lo que hace siglos ya existía. Por ejemplo, están las grandes empresas como Starbucks, McDonald's, IKEA. Starbucks fue creado precisamente por un profesor de inglés, un profesor de historia y un poeta. ¿Qué podemos concluir de esto?
que el 72% de las ideas vienen de trabajadores, el 20% viene de gente que no es ni trabajadora ni tampoco estudia, solamente el 8% vienen de investigadores. Este autor también nos proporciona 6 factores para ser innovadores. El primero es preguntarse y cuestionarse todo, por qué se da, cómo se da, cuándo se da. El segundo es observar y analizar todo. El tercero es mirar, investigar desde perspectivas diferentes. El cuarto es experimentar. El quinto es asociar ideas con más personas. Y el sexto es implementar todo lo dicho anteriormente. Basados en esto podemos finalizar y concluir que la innovación es la creación e implementación de ideas por parte de gente normal. En este capítulo 4 hablaremos sobre fomentar la creatividad, teniendo en cuenta mantener viva la curiosidad innata en los niños. Recordemos que innata es algo que ya tenemos dentro de nosotros mismos, algo que no se puede aprender. El sistema educativo debe promover la cooperación e interacción entre los estudiantes para así evitar el individualismo y asimismo incentivarlos a hacer preguntas y experimentar sin miedo al fracaso. Tengamos en cuenta que el individualismo es la autonomía que tiene el ser humano para hacer tareas en la sociedad. La educación es un elemento fundamental que debe ser aplicado desde nuestra niñez, teniendo en cuenta factores como la creatividad, la cooperación, la interacción y finalmente la experimentación. En este capítulo vamos a hablar sobre el dinero y temas que influyen en este, como la inflación. Es importante reconocer 2 cosas fundamentales en este capítulo. ¿Cuál es el verdadero valor del dinero y en realidad para qué sirve el dinero? Pero antes es importante abordar un poco de historia y términos como el intercambio. El intercambio es una acción en la cual se realiza un cambio recíproco de un elemento por otro. En economía lo vemos a través del comercio, por medio del intercambio entre bienes y servicios. Este intercambio en el pasado generó muchas implicaciones, también conocido antes como el trueque. Pues pongamos por caso que yo para aquel entonces que producía maíz y necesitara de papas, tendría que encontrar a alguien que necesitara de mi maíz y que me pudiera dar papas. Si lo vemos desde este punto de vista, pero aumentamos las personas o la sociedad comercial que participa, nos daremos cuenta que es muy complejo llegar a solventar nuestras necesidades. Es por esto que se empieza a mencionar el dinero y a utilizar el mismo. El dinero ha sido visto y transformado en diferentes formas, como polvo de plata, monedas, billetes, tarjetas de crédito, etc., en las cuales, si profundizamos un poco, nos daremos cuenta de estas cosas realmente fundamentales. La primera es que sin importar la forma o las transformaciones por las cuales haya pasado el dinero, este siempre va a generar en las personas un patrón confianza, el cual lo permitimos ya que a partir de este que podamos satisfacer nuestras necesidades. Y segundo, que podamos por medio del dinero facilitar el intercambio, que en el pasado generó tantas implicaciones. Cabe señalar que el dinero no siempre produce buenos resultados, de aquí que sea esencial saber los precios de los productos en el mercado. Esto lo podemos hacer a través del IPC. El IPC o índice de precios al consumo nos indicará los aumentos y disminuciones de los precios de los productos de consumo que adquirimos. Esto por supuesto después de haber sido comparados y analizados con periodos anteriores. Cabe resaltar que el IPC se realiza durante un periodo de tiempo. Del desarrollo de estos resultados que vengan a cabo términos como la inflación. De la inflación que existan incrementos y decrementos, los cuales causarían la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los salarios y de aquí que haya un aumento en las cantidades de dinero que abordan en el país. Para concluir que en este capítulo amarillo hayamos aprendido cuál es el verdadero valor del dinero y cómo el dinero ha influido en nuestras vidas cotidianas e inclusive en las propias decisiones que tomamos. En el capítulo 6 hablaremos sobre las finanzas y el sector financiero y cómo ciertos factores intervienen en el funcionamiento de la economía. El sistema financiero cumple varias funciones. Una de ellas es servir de intermediario entre el ahorro y la inversión. Otra función del sistema financiero es la diversificación del riesgo, permitiendo a los inversores comprar acciones en diferentes empresas en pequeñas cantidades y así disminuyen el riesgo que corren por estas inversiones. También los inversores
tienen la posibilidad de realizar préstamos en pequeñas cantidades a diferentes empresas con la emisión de bonos, y así también se puede diversificar el riesgo. O simplemente ingresar nuestro dinero en las cuentas bancarias para que los bancos lo trabajen, generen un interés y nos den un retorno mucho menor, pero más seguro. Sin embargo, el sistema financiero también puede presentar ciertos riesgos, como lo son los pánicos bancarios, cuando las personas van a buscar en conjunto su dinero y el banco no tiene para responder estas situaciones debido a que están trabajando con el dinero que nosotros ingresamos en el banco. Para mitigar este riesgo se creó el Fondo de Garantía de Depósito y el Banco Central, que presta a los bancos dinero mientras estos pánicos bancarios se cesan, y así le demuestran a los ahorradores que tienen todo su dinero seguro. En conclusión, podemos decir que el sistema financiero es de suma importancia para el funcionamiento de la economía, ya que sin este sistema de gestión la economía sería un completo caos. En este capítulo verde nos hablan acerca de la ayuda al desarrollo y cómo este, según expertos, ha sido un total fracaso, poniendo lugares como África que se distingan estos errores, en los cuales no saben identificar los verdaderos problemas del lugar y que por esto ayuden a realizar ciertas funciones que lo único que hacen es generar más pobreza y privarlos de sus capacidades humanas e intelectuales. Recordemos que desarrollo es la condición social de las necesidades de la población, las cuales se satisfacen a través del uso racional y sostenible de los recursos y finalmente a través del sistema natural. Con el ejemplo mencionado anteriormente podemos entender la fuerte crítica que se le realiza a África. ¿Y esto por qué? Principalmente porque este país carece de estos 4 mecanismos. En primer lugar, el mecanismo del TripAdvisor. En segundo lugar, la mala educación que este posee. En tercer lugar, la poca creatividad. Y finalmente, y para concluir, se le da a la poca investigación que en él realiza. ¿Qué es el mecanismo TripAdvisor? El mecanismo TripAdvisor es un mecanismo que se concentra en ofrecer las opiniones del turismo y el comercio en cierto país. Podemos concluir entonces que ningún país se ha hecho rico gracias a la caridad de otros, sino creando y desarrollando ideas propias en los habitantes de dicho país. Pero entonces, ¿cómo puede ayudar la ONG u otros países a los pobres? Investigando cuáles son sus falencias y qué realmente necesitan para salir adelante. Este capítulo nos habla sobre la economía de la racionalidad y del pensamiento. Podemos empezar comprendiendo que los economistas no solo se dedican a estudiar y analizar temas de índole económica, sino que también estudian y analizan cualquier tipo de decisión humana. Fue Gary Becker quien mezcló la sociología con la psicología para explorar áreas de conducta humana que dieron paso a la revolución económica. Para este economista, las personas son perfectas debido a la racionalidad e inteligencia tan amplia que poseemos, siendo nosotros homo económicos. Recordemos que Homo económicos es una persona que se caracteriza por ser maximizador, racional y egoísta. Por ejemplo, una pareja de hoy en día solo tiene 1 o 2 hijos debido a que el Homo económicos calcula los beneficios y costos que adquiere y pierde al tener y mantener un hijo, ya que en primer lugar está el costo del tiempo que es necesario para el cuidado del niño y en segundo lugar, con la llegada de la tecnología se necesitan los estudios, por ende esta decisión conlleva consecuencias económicas muy altas. Pero otro personaje como Homer Simpson, a diferencia de Gary, plantea que los seres humanos no nos comportamos de manera racional, sino que somos ignorantes, intuitivos e indecisos. Esta rama es conocida como la economía del comportamiento, es decir, a los seres humanos nos cuesta tomar decisiones, por eso otras personas las toman por nosotros utilizando estrategias psicológicas. Como alternativas a nuestra indecisión, tomamos atajos tales como confiar en la capacidad de análisis de otra persona, ver lo que la gente hace para actuar igual o guiarnos por una ideología. Esto es conocido como el comportamiento del rebaño. Por ejemplo, en la caída de la bolsa, en un momento de pánico las personas hacen lo mismo y en los crack bursátiles. Crack bursátiles es la caída vertiginosa en la cotización de una o varias bolsas en el mercado. Para concluir con este capítulo, podemos entender que el sistema financiero es más complejo de lo que pensamos, puesto que no solo intervienen en él variables económicas, sino conductas sociales y del comportamiento de los seres humanos. Estas conductas pueden ser racionales o impredecibles, puesto que muchas veces analizamos con
detenimiento lo que queremos hacer y otras veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos de querer algo de manera inmediata. Es por eso que el sistema se hace impredecible y para los economistas es sumamente difícil poder predecir el futuro, entre comillas, de una acción, una organización o incluso de un país. Economía en Colores es un libro estratégico y diversificado que nos permite entender a través de fases coloridas la finalidad de la economía. Asimismo, también nos permite saber que la economía hace parte crucial en nuestra vida y que es la encargada de respondernos a muchas interrogantes planteadas por nosotros mismos. Finalmente, la economía habita en nuestro entorno y día a día somos partícipes de ella.